Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo un ratón gaming de la marca AOC. El modelo GM200 es un ratón económico con iluminación. Antes de empezar, tan solo quiero deciros que si os gusta el vídeo podéis suscribiros al canal, ya que mi objetivo de este año es llegar a 200.000 suscriptores, a ver si entre todos lo hacemos posible. Lo primero, dar las gracias a AOC por prestarme una unidad para probarlo, y así poder hacer el review para vosotros. Empezando por la presentación, la caja tiene el típico diseño de los productos gaming, en colores negro y rojo, y es bastante atractiva. Dentro simplemente tenemos el ratón. Lo primero a tener en cuenta del diseño es que está pensado para utilizarlo con la mano derecha. Se puede utilizar con la izquierda, pero no su forma natural. El ratón es bastante grande, ya que mide 12,7 centímetros de largo por 7,4 de ancho y 4 de alto, y pesa 148 gramos. Funciona a través de cable USB, y el cable mide 1,80 m. La construcción está bien, pero se nota que es un producto de gama baja, ya que es todo de plástico, y el cable no lleva tela trenzada ni nada. Por los dos laterales lleva una goma para darle más agarre, pero tampoco lo veo algo muy necesario. En total lleva 6 botones: botón izquierdo, botón derecho, el botón de la rueda, el botón para cambiar los DPIs y 2 botones por el lateral izquierdo, para ir a la página anterior o siguiente. En su web indica que el tipo de botón es microswitch y que los botones derecho e izquierdo pueden aguantar hasta 10 millones de pulsaciones. Los botones principales funcionan muy bien, el clic es satisfactorio y dan sensación de calidad al pulsarlos. Lo que me parece más flojo es la rueda, ya que tiene muy poco recorrido. Los botones laterales funcionan bien, pero el botón de ir a la página anterior está un poco demasiado atrás, y no sobresale tanto como el de ir hacia adelante, lo que hace que sea un poco más difícil de pulsar. Lleva un sensor PixArt PMW3519, y alcanza hasta 4200 dpi. Con el botón de la parte superior tenemos 4 opciones de velocidad. Podemos elegir entre 800, 1600, 2400 y 4200 dpi. Por defecto va a 800, que me parece extremadamente lento. Para mí la velocidad máxima es la mejor, aunque 2400 tampoco está mal. Si vamos cambiando la velocidad, también cambia el color de la iluminación, entre rojo, amarillo, azul y verde. La iluminación va haciendo un efecto de respiración, pero no podemos elegir el color, ya que van asociados a cada velocidad. En este modelo se ilumina el logo de AOC, el botón de los DPIs y la rueda. Lo único que no me gusta es que dependiendo del ángulo en el que pongas el ratón, la luz de la rueda te da en los ojos y molesta un poco. El ratón funciona muy bien. No tiene ningún extra como los modelos de gama más alta, pero hace su función, y tenemos un poco de control sobre los DPIs. En definitiva, por 20 euros, tenemos un ratón económico y con iluminación. A favor tiene la construcción, que para el precio que tiene está bastante bien. En contra, que la luz sale por la rueda y puede molestar un poco. Abajo voy a dejar el link a la web de AOC del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.